Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Infectología por la oportunidad de estar en este simposio. Es una de las oportunidades más interesantes de las actividades académicas de la asociación que tienen particular interés, en tanto pues, nos ayuda a difundir la información científica y técnica tanto entre profesionales como entre el público en general sobre el asunto de la infección por VIH y cómo afrontarlo y ganarle espacio a la guerra contra el VIH. Muchísimas gracias. En mi conferencia entonces voy a presentar algunos elementos que seguramente parte de eso ya los conocen ustedes, porque sobre diagnóstico del HIV pues no hay algunos avances, pero en particular muchas de las actividades que se realizan en diagnóstico son actividades que se vienen implementando desde hace más de 20 años. Algunas de ellas son responsables de que se pueda avanzar en las metas de control del 90-90-90. Y entonces, de alguna manera, hay muchas cosas que ya están dichas, pero hay unas cosas que creo que en la medida en la medida en que avanza el conocimiento y avanzan las condiciones de comprensión de la enfermedad y las técnicas de diagnóstico en el laboratorio, pueden eventualmente tener algún impacto a mediano o a corto o a mediano plazo en el diagnóstico y el seguimiento del VIH. ¿Qué es lo que se propone o qué es lo que se busca con el diagnóstico en el VIH? Diagnosticar, obviamente, en aquellos pacientes que presentan algún cuadro sugestivo de inmunosupresión por infección por VIH, por ejemplo, en pacientes con infecciones oportunistas que no han sido previamente identificados, en vigilancia de grupos poblacionales de alto riesgo o personas que tengan conductas de riesgo. Es importante en tanto pueden son grupos que tienen una mayor prevalencia o mayor incidencia, podrían eventualmente deben ser orientados las actividades de diagnóstico para la búsqueda de casos de manera activa en estos grupos. Obviamente, en el caso de vigilancia de sangre y transfusiones, eso siempre ha sido un deber ser de los bancos de sangre y en general en todos los sitios donde se colectan derivados sanguíneos, que es muy importante porque ha sido parte de la lucha en la que se ha permitido, se ha garantizado pues sangre segura, por lo menos en Colombia, de manera adecuada. Y obviamente, más recientemente, y unos datos que ustedes conocen muy bien acerca de la prevención de la transmisión entre madre e hijos, de aquellas madres seropositivas que pudieran transmitir a sus hijos y para hacer un seguimiento mucho más estricto de la transmisión y eventualmente el control de la infección en los niños en los que aparezca la infección. Esta imagen me parece es una imagen relativamente nueva, bueno, tal vez como del año 2015, pero reporta unos datos de las ELISAs. Ustedes han conocido todas las ELISAs, el trasegar de las ELISAs desde las primeras que se desarrollaron hace más de 30 años y las últimas que se desarrollaron, las de cuarta generación, hace aproximadamente 20 años, que en general son las que más se utilizan. Las de quinta generación, solamente por decirlo, recuerden que las de quinta generación, la diferencia está en que pueden identificar. Las de cuarta generación identifican tanto anticuerpos en aquellas personas que han estado expuestas al virus, como antígeno P24 del virus, de alguna manera favoreciendo el diagnóstico no solamente por la serología en la detección de anticuerpos, sino también con la detección de antígenos en aquellas personas que pudieran estar infectadas o que están infectadas y que es posible detectar un antígeno del HIV. Las de quinta generación decía que la diferencia está en que separa la detección o, digamos, desglosa la detección de los antígenos y la de anticuerpos. Pero excepto por eso, pues las de cuarta generación cumplen perfectamente ese propósito de poder estrechar la ventana inmunológica, que siempre ha sido un gran problema en los términos de la transmisión, para poder identificar lo más tempranamente posible a aquellos pacientes que han estado sujetos a un contagio. En este caso, pues es un artículo en el que se evalúan perdón un segundo, pongo mi señalador, en la que se han probado tanto ELISAs de cuarta generación, estas dos primeras, y ELISAs de tercera generación, solamente para ver
la diferencia entre la PCR, que sería como el elemento más temprano, el biomarcador más temprano que puede ser detectado, inclusive a corto tiempo después de la exposición. ¿Cuál es la ventana de diferencia cuando se hace el combo de antígeno y anticuerpos, o en la tercera generación que solamente se hacían anticuerpos? Y esto porque, a pesar de que hoy en día se considera las ELISAs de cuarta generación como la herramienta fundamental en el diagnóstico, pues en algunos sitios y en algunos protocolos todavía se usa anticuerpos como parte del proceso. En tanto, pues el momento del contagio pues termina siendo un aspecto secundario a evaluar, y lo que se evalúa es la seropositividad como un factor importante en la definición del caso. Entonces tenemos en este caso una serie de sueros. Cada uno de estos sueros, eso hacen parte de un kit, de un sistema comercial que se vende, que son sueros perfectamente caracterizados día por día de pacientes seropositivos, en los que se puede conocer de manera muy detallada cuándo tienen RNA, cuándo no tienen, y cuándo tienen anticuerpos y cuándo no tienen, o antígeno o anticuerpo. Y entonces podemos ver que en el caso de cada uno de estos paneles, mírenlo acá, el panel 9077 o el panel 9079, que son, como decía, son paneles comerciales para la evaluación. Pero a lo que me quería referir fundamentalmente es que ese propósito de estrechar, de seguir cerrando la ventana inmunológica con el propósito de detectar las exposiciones al virus lo más tempranamente posible, hace parte de las estrategias que nos ayudan a controlar la transmisión en los pacientes infectados. En esta imagen les muestro una información importante, porque hemos visto en múltiples ocasiones las curvas de cómo aparece la carga viral, de cómo se eleva en las primeras semanas, los primeros días, y luego comienza a decaer en la medida que el sistema inmunológico se va activando y va comenzando a desaparecer el virus infectante en la primera ronda. Entonces, esto es una imagen de la vida real en un reporte técnico que me parece muy interesante, y es que se estudia la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo es posible, que es un artículo del año 2016, cómo es posible que a estas horas de la vida tengamos posibilidad de estudiar todavía la historia natural de la evolución del contagio y la infección? Pues es una pregunta que nos hemos hecho cuando miramos este reporte. Lo cierto es que es un grupo de seguimiento de un gran número de pacientes que se hacen tomas de sangre 2 veces por semana, y se evalúan retrospectivamente, se evalúan la aparición tanto de virus como de anticuerpos. Entonces se puede tener este dato de manera más, pues un poco extraña, pero obviamente con un valor desde el punto de vista de la cinética de circulación del virus muy importante. Entonces vemos aquí que el pico aparece fundamentalmente, este es el promedio de carga viral al día 14, y cómo aparece después en el nadir al día 30 aproximadamente, con una reducción de aproximadamente 2 logaritmos, casi 3 logaritmos en la carga viral, y el momento o los tiempos que aparecen antes de que aparezcan anticuerpos, o antes de que aparezcan anticuerpos, en este caso, que pueden ser evaluados, como les decía, porque es un estudio prospectivo en este grupo de pacientes. ¿Por qué me parece importante esto? Porque si ustedes se dan cuenta, efectivamente, la detección del RNA sigue siendo una de las estrategias más importantes para el biomarcador más importante para la definición de caso. Y en ese sentido, pues entonces hay unas aproximaciones, porque obviamente hacer evaluación y detección de RNA en el laboratorio, que por sí tiene una gran cantidad de complejidad técnica en general, pues no es una alternativa para evaluaciones masivas de búsqueda de pacientes o infectados. Entonces, por eso se han desarrollado algunos elementos, algunos protocolos, intentando detectar, ya sea ya sea DNA o RNA a partir de sangre total, intentar detectar la infección. Digamos, más allá del asunto de si nos interesa o no en los primeros momentos la carga viral, que claro que nos interesa, pero más importante es poder detectar cualitativamente la presencia de RNA del virus, sí, pero también de detectar eventualmente el DNA proviral, que podría generar beneficios en la detección simultánea
DNA y RNA para garantizar mayor sensibilidad cualitativamente en la detección de personas infectadas usando sangre total. En tanto, la sangre completa pues evalúa no solamente el plasma, sino también las células, los linfocitos que podrían tener el virus y o podrían tener el DNA proviral que se puede detectar haciendo una amplificación específica. Y esto pues parte de la necesidad que ha surgido de la investigación de los niños nacidos de madres seropositivas, en los que no se puede evaluar, ustedes saben muy bien, no se pueden evaluar anticuerpos porque los niños tendrán los anticuerpos maternos que darán positivos en cualquier técnica serológica, pero que se requiere entonces una evaluación del RNA o el DNA para definir si el niño está siendo infectado o fue infectado o no después del parto, durante el parto o después del parto. Entonces, las tendencias, lo que se está viendo actualmente es que hay con el desarrollo de las tecnologías moleculares y electrónicas y de nanotecnología, pues hay un gran desarrollo alrededor de nuevas estrategias para hacer la evaluación, el aislamiento de los ácidos nucleicos y eventualmente la detección del virus en sangre completa, inclusive en formatos que sean point of care, que permitan la detección rápidamente sin que el paciente tenga que enviar una muestra o esperarse un resultado por 3, 4, 5 días, 8 días o 10 días, como suele suceder en algunos lugares del mundo. Entonces, esto es una de las tendencias que realmente se están presentando y vamos a ver que hay algunos formatos que pudieran generar diferenciales positivos y que sin duda podrían a corto o a mediano plazo plantearse como estrategias alternativas universales para la detección de las personas infectadas. Acerca de esto, hay varios equipos que ya están validados, están calificados por la OMS, la FDA y varios organismos internacionales. Aquí tenemos algunos de ellos, el MPIMA de Abbott o el CIFAI, el expert de CIFAI, o unos que son el SAMBA o el TrueNat, que permiten la detección en equipos, aunque con algunas complejidades desde el punto de vista del tipo de equipo que utilizan. Normalmente son equipos que, si bien son equipos pequeños para poner en un laboratorio pequeño de baja complejidad, son equipos que requieren electricidad, requieren grandes consumos de electricidad, o eventualmente equipos que también son costosos para mantener o para poner en los sitios de trabajo, pero que indudablemente en la medida en que se tome la decisión también desde el punto de vista administrativo y gerencial de que un equipo de estos puede ser importante en un sitio para hacer testeos cada vez más frecuentes, seguramente que podrán tener mayor accesibilidad a corto plazo también para muchas instituciones de salud. Más recientemente se ha mostrado una técnica que se llama LAMP. Ustedes también han escuchado de varias estrategias. El LAMP es una técnica que tiene una ventaja grandísima y que ha sido evaluada en muchas instituciones de países subdesarrollados, porque además de económica, no requiere un equipo especializado, porque como es una amplificación de ácidos nucleicos que es isotérmica, se puede hacer literalmente en un baño María a 42 grados a 50 grados y es suficiente para garantizar la aparición de un resultado como el que se ve aquí. En el caso de que sea positivo, pues cambia el color del tubo y puede ser evaluado inclusive a simple ojo, positivo o negativo, para poder definir las características de si está cualitativamente, si está o no está presente el virus. Y en este trabajo se reporta el valor de utilizar esta técnica de LAMP, casi que con las mismas garantías de hacer una evaluación por RT-PCR cualitativa del virus, de cuánto el día cero, aquí la línea cero es el día de aparición de anticuerpos, esta será la día de aparición de anticuerpos y detectables por Western blot o una confirmación por Western blot, y de qué manera los combos, por ejemplo, dos combos de anticuerpo más antígeno, pues tienen un tiempo. Cada uno de estos es un paciente también de este grupo de la cohorte de Certometrics, que es la misma cohorte de la que hablé anteriormente, un grupo de suero, una cohorte de pacientes que tienen muestras diarias
que son utilizadas como controles en diferentes tipos de experimentos. Aquí también se utilizó este control. Y las características de cómo se reduce los tiempos cerrando la ventana inmunológica y detectando cada vez más tempranamente. Hemos dicho que la técnica molecular, la detección cualitativa de RNA, pues es el gold estándar o es el comparativo más bien contra quien hay que comparar otras técnicas para saber qué tanto se está cerrando la ventana inmunológica en el diagnóstico temprano. Y esto del LAMP, seguramente, insisto, si bien todavía, aunque hay algunos sistemas que son comerciales, no es suficientemente robusto la distribución y la implementación. Seguramente que también a mediano plazo, en lugares de baja complejidad, podrá ser utilizado como un sistema de detección de RNA que hay que ponerle el ojo porque es probable que más temprano que tarde sea una de las herramientas que se puedan utilizar en la detección y en la identificación de pacientes portadores. Más recientemente se han establecido otro tipo de estrategias. Esta es una que hace parte de un sistema desarrollado también recientemente, en el cual se utilizan nanotubos de carbono asociados con un RNA, una RNA de sonda, un sensor, que después de que se toma el plasma, se hace la lisis y se libera el RNA del virus, ese RNA del virus puede interactuar con el sensor y generar un cambio en la señal que produce el nanotubo de carbono. De esta manera, entonces, se puede ver que pues la señal se desplaza hacia la izquierda. Como se ve aquí, se disminuye la intensidad de la señal por la ocupación que hacen las proteínas del virus y el RNA del virus, la ocupación que hace de los espacios libres del nanotubo de carbono, que a la final terminan entonces generando una señal menor, pero que es cualitativamente detectable como un cambio o como un cambio debido a la presencia del RNA viral o de proteínas virales. Entonces, esto que pareciera ser muy elemental, la ventaja de ello, y es que ya ha sido probado, por lo menos en el laboratorio, tiene evaluaciones de sensibilidad analítica en los laboratorios, tiene la ventaja de que es un proceso que dura alrededor de un par de minutos y que rápidamente es evaluado por una máquina que no es costosa y que permite definir de manera cierta la presencia o no del RNA o de proteínas virales asociadas en una muestra de plasma, en una pequeñísima muestra de plasma que puede ser inclusive tomada por una punción capilar, que es otra de las tendencias que estamos viendo cada vez más frecuentemente, utilizar menores volúmenes para hacer seguimientos permanentes. En el caso de este trabajo, esto es lo que se llama clásicamente un laboratorio en un chip. Es un concepto que no es nuevo, pero que cada vez se desarrolla más. Y en este caso es un laboratorio, miren ustedes, la ventaja de este sistema, de este chip, es que es energizado por la batería de un celular, porque requiere una temperatura durante 90 minutos, una temperatura de 60 grados, para generar una amplificación por LAMP. Ya les explicaba ahora en qué consiste la LAMP, para al final de ello generar una cromatografía y evaluar la positividad de la muestra después de una amplificación. Lo que se ve aquí, esto es RNA que ha sido retrotranscrito y amplificado por LAMP para generar una muestra, una banda de positividad en una tira de cromatografía que puede ser evidenciada a simple ojo. Entonces, fíjense ustedes que aunque esto todavía está en desarrollo, son las estrategias y las rutas por las cuales se están tomando diferentes alternativas con el propósito de solucionar el asunto de cómo llegar a más gente con mayor intensidad y mayor capacidad para la evaluación y la detección de pacientes, con el propósito de intervenir lo más tempranamente posible a aquellos que están infectados. Otra de las tendencias que frecuentemente se evalúa es el de los autotest, las pruebas generadas y evaluadas o realizadas directamente por el paciente. Esto tiene un impacto grandísimo y uno de ellos, el primer impacto es que se valora altamente por los pacientes el hecho de que puedan realizarse la prueba ellos mismos sin necesidad de tener que someterse a una visita
en un laboratorio, en un consultorio, todos los procesos asociados a esa visita que generalmente les causa una gran carga emocional por el estigma y diferentes consecuencias que tiene la consulta especializada en infectología o en HIV, que genera pues también dificultades para la adherencia tanto en el seguimiento, en la búsqueda activa de casos y también en el tratamiento de esos pacientes. Entonces, los autotest han demostrado en varias oportunidades, esto está tomado de unas conferencias sobre autotest en África, han demostrado que cuando se hace suficiente fuerza sobre este asunto de los autotest, las personas, el número de muestras que se procesan se duplica. Es decir, se generan muchas más test y se detectan más pacientes, en tanto los pacientes pueden hacerlo autónomamente y reportar los casos. Obviamente hay unas dificultades y unas barreras asociadas a que si el paciente reporta o no reporta, pero indudablemente la posibilidad de tener un mayor número de test, sobre todo en personas que tienen o pertenecen a grupos de riesgo, o personas en poblaciones en las que circula mayores al 1% de prevalencia, pues podrían ser de interés para poder detectar también un mayor número de casos. Y esto es una estrategia que, si bien está dentro de algunos protocolos nacionales e internacionales para el uso de pruebas de autotest, pues todavía no tienen la suficiente capacidad para poder detectar pacientes desde el punto de vista epidemiológico, pues, o masivo, que pudieran impactar positivamente el número de pacientes reportados y detectados y reportados. Y tiene un valor adicional, y es que las personas que hacen el autotest y después de que han recibido la asesoría adecuada, también se enganchan con mayor rigurosidad a la terapia antirretroviral, facilitando también eventualmente el control de esos individuos. Entonces, no solamente el hecho de detectar, sino también aumentar el segundo 90, que pudiera efectivamente generar beneficios universales para cualquier población. Es una situación que hay que tener en cuenta, creo que amerita, yo entiendo que eso ha sido parte de las discusiones entre las sociedades científicas, el ministerio, la cuenta de alto costo, pero que indudablemente es una estrategia que debería impulsarse de manera mucho más vehemente para también garantizar los resultados y los beneficios. Y entre ellos, el primero tal vez que se reportó, que es el OraQuick, que es tomando secreciones salivares y es una inmunocromatografía que detecta las características de la presencia de los antígenos y los anticuerpos en la saliva, que permite una detección relativamente alta. Hay varios que han sido ya validados. Este es otro que se llama el SureCheck. También es un formato similar, pero utilizando sangre periférica, sangre de una punción capilar, que funciona tal cual una inmunocromatografía de difusión lateral, como las conocemos frecuentemente para otras infecciones, y las características que han sido evaluadas desde hace mucho rato. Esto está hace más de 10 años o 12 años tal vez intentando ponerse pues en funcionamiento, y han sido evaluadas en múltiples ocasiones. En general, son sensibilidades muy altas, especificidades también altas, que permiten efectivamente o que han conllevado a que varias instituciones, la OMS y otras instituciones, acepten pues estas pruebas de autotest como un reemplazo para aquellas pruebas de laboratorio en la búsqueda de pacientes seropositivos. Entonces, hay algunas que ya han sido evaluadas, otras que están recientemente en el mercado y que realmente tienen ventajas grandes, ya decíamos, desde el punto de vista de los beneficios para el paciente, como otros beneficios directos en la detección temprana de los pacientes. Siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre están evaluando anticuerpos, por lo tanto, entonces, pues no servirán en aquellos pacientes que son sospechosos de haber tenido un contacto demasiado temprano o hace poco tiempo, hace algunas semanas, y entonces, porque están diseñadas para la detección de anticuerpos fundamentalmente.
Y por último, solamente quería mostrarles esto porque me parece que también es una de las situaciones que se van o que se están poniendo cada vez más vigentes, el asunto de la profilaxis preexposición en grupos de riesgo, en grupos en los que frecuentemente o en los que se encuentran prevalencias muy altas de HIV y que se utilizan profilaxis con tenofovir, emtricitabina. Y entonces, parte del problema que tienen las profilaxis es que la profilaxis preexposición es que es la falta de adherencia de los individuos con esto. Y parte del seguimiento de la adherencia, pues se hace contando las píldoras en los seguimientos médicos que se le hacen a esos individuos. La propuesta, y desde hace rato se viene evaluando, es evaluar el tenofovir en la orina para poder hacer un seguimiento de si las concentraciones que se encuentran en la orina son suficientes para mantener un estado de protección contra un posible contagio. Y entonces la ventaja de este sistema, de un sistema nuevo que está evaluándose, aunque hay muchísimos sistemas para evaluar tenofovir en muestras de orina completas en el laboratorio, pues obviamente vuelve a suceder lo mismo, y es que hay que tomar la muestra de orina y enviarla al laboratorio, hacer la prueba, y 4, 5, 6, 8 días después regresa el resultado. Entonces, pues hay una falta de sincronía entre el momento de la toma de la muestra y el resultado, que puede afectar negativamente la toma de decisiones en esos individuos. Entonces, en esto, por ejemplo, se desarrolló una prueba rápida, similar a las pruebas que se utilizan para la detección de moléculas de drogas psicoactivas en orina, una prueba inmunocromatográfica que permite detectar niveles mínimos de 1000 nanogramos por mililitro de tenofovir que son compatibles con protección. Entonces, esto permite durante la visita evaluar en una muestra de orina rápidamente si el paciente ha tenido adherencia o no con su tratamiento profiláctico. Entonces, para terminar solamente, hay una gran restricción de la disponibilidad de equipos para confirmación molecular en zonas apartadas y regiones pobres, sobre todo en los países subdesarrollados como Colombia, y esto pareciera que no va a tener cambios a corto plazo. Sin embargo, pues hay unas alternativas, la biotecnología, nanotecnología, la electrónica y, por ejemplo, la física de microfluidos, que es una de las ciencias que más recientemente o una de las ramas de la física que ha avanzado muchísimo, y los biosensores pues están poniendo en disposición varias, en la carrera por encontrar biomarcadores y dispositivos que sean sensibles, específicos y de bajo costo para la detección tanto de anticuerpos, antígenos, RNA o DNA, y eso hay que estar alerta a esos dispositivos porque, como les decía, es altamente probable que en cuestión de algunos años podamos tenerlos en disposición para facilitar la vigilancia de la transmisión. El propósito es impactar positivamente las metas de 90-90-90 o inclusive avanzar en aquellos porcentajes que se están planteando hoy en día en el mundo 95-95-95. Entonces, pero sin embargo, es indudable que se necesita una voluntad política, esfuerzos económicos grandes para facilitar el acceso al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento de los pacientes. Muchísimas gracias, aquí estoy con la camiseta puesta. Gracias a la CIN por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Jaime. Yo creo que nos sorprende ver que de todas formas seguimos nosotros con avances en el diagnóstico y sobre todo en diagnóstico más temprano. Yo quisiera hacerte una pregunta en particular. Digamos, ahora que estamos pensando en el autotest, y aunque pues lo dejaste más o menos claro en tu charla, yo quisiera que insistiéramos mucho en la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas, porque siempre va a ocurrir, y va a haber alguna duda, y sabemos pues que en países como los nuestros de pronto entran tecnologías que pueden no ser las más adecuadas. Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto a eso? No, Otto, en esto, gracias por la oportunidad de poder hablar con todo esto. No es mi tema, es un tema que me fascina a mí, el asunto del VIH, y es una goma, y me siento muy honrado de participar en este simposio.
El asunto con esto, y usted tiene toda la razón, Otto, los valores de sensibilidad y especificidad que les mostraba y algunos que han sido publicados han sido evaluados en condiciones óptimas de validación. Eso es la realidad. Cuando se hace sensibilidad analítica, sensibilidad, especificidad analítica de los fabricantes, pues eso siempre les da bien, eso no tiene problema. Cuando se hace en campo, entonces ellos reportan en sus insertos una sensibilidad, especificidad con unas muestras excelentemente tomadas, excelentemente tratadas, pero eso no ocurre. Y eso lo hemos vivido de plano con las pruebas de diagnóstico de SARS-CoV-2. Que tenemos unas sensibilidades reportadas de 95, 90, 95, 98%, y cuando se evalúan en campo, pues las sensibilidades disminuyen 10 o 15 puntos, cuando se hacen en condiciones operativas normales en un país subdesarrollado, y es quién toma la muestra, cuánto se demora, quién aguardó, dónde la puso, está en el congelador, se quedó en el carro, está en la carretilla. Es decir, hay demasiadas condiciones del tratamiento de una muestra que hace muy difícil efectivamente evaluar. La recomendación realmente es absolutamente indispensable que esas pruebas se comercialicen. Claro, hay que comercializarlas porque es importante y va a ser importante de aquí en adelante, pero sobre todo es importante que se evalúen su sensibilidad y especificidad, sobre todo la sensibilidad, en condiciones operativas tradicionales para los sistemas de salud colombianos, que son absolutamente desafiantes para cualquier sistema de diagnóstico. Entonces, la recomendación es que, claro, hay que introducirlas, pero no basarse exclusivamente, y en eso lo aprendimos también de un poco de sopetón con SARS-CoV-2, evaluar en campo y exigir también la validación en campo, en condiciones adecuadas de campo en Colombia, de las pruebas de autotest. Respecto a eso, Jaime, nos hacen un comentario y es el impacto de los falsos positivos durante el autotest. ¿Qué nos puedes decir de eso? En general la probabilidad de tener, las técnicas de biología molecular tienen una relativamente tienen una cifra relativamente más alta que otros test de falsos positivos, pero en general, como los autotest se basan fundamentalmente en anticuerpos, pues eso está por descontado. Los falsos positivos se asocian a aquellos falsos positivos que son frecuentemente detectados en otras pruebas serológicas, es decir, aquellos que son clásicamente pruebas o falsos positivos en otras pruebas serológicas también están dando en los autotest. Sin embargo, lo importante decir es que los autotest es el inicio de la cadena. Los pacientes, por lo menos lo que se está establecido, es que los pacientes que dan positivos en un autotest, que puede ser con una altísima probabilidad sean verdaderos positivos y con una muy baja probabilidad que sean falsos positivos, esos individuos tienen que obligatoriamente pasar a un segundo round de una prueba de mayor especificidad y mayor sensibilidad, mayor especificidad. Ese es un punto muy importante. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por salir muchísimas gracias. De tu espacio, por ponerte la camiseta, como la tenemos todos hoy puesta y para siempre. Y de verdad, un abrazo desde la distancia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Otto. Sí. Vamos a hacer un cambio en el programa, un cambio pequeñito. Vamos a adelantar la conferencia de nuevos enfoques en la prevención de la transmisión perinatal y luego de ella el doctor Álvarez nos hablará de las nuevas guías. Entonces, para esta conferencia de nuevos enfoques en prevención de la transmisión perinatal, me permito presentar a la doctora Yasmín Rodríguez, quien es médica pediatra de la Universidad Militar, es infectóloga pediatra de la Universidad Autónoma de México y del Hospital Infantil Federico Gómez, y hoy se desempeña como jefe de infectología pediátrica en la Clínica del Country y la Clínica La Colina. Doctora Yasmín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo por habernos permitido hacer este cambio. Bienvenida.